Entonces, mucha atención, más de 100 pólipos, polipomatosis adenomatosa familiar. Otra cosa que deben recordar, el 100%, todos los que tienen PAF se van a morir con cáncer de colon, si es que no los tratan, porque todos sin excepción malignizan, sin excepción. Entonces el tratamiento es retirar absolutamente todo el colon, absolutamente todo. Es una proctocolectomía total, porque si no va a malignizar. El síndrome de Gardner, que es otro síndrome de poliposis adenomatosa, ¿no? Siempre APC, cromosoma 5. Lo que deben de recordar es esto, los tumores desmoides. ¿Por qué? Porque miren los osteomas craneales y mandibulares, que también se pueden ver en el PAF, ¿no es cierto? Eso es lo que les había dicho, por eso. Tumores desmoides deben de recordarlo fundamentalmente en el síndrome de Gardner, pero ahí tienen algunas otras cosas más que pueden encontrar. Les dicen, paciente de 25 años con un pólipo adenomatoso en el colon y además se asocia a anormalidades dentales y quistes epidermoides, el diagnóstico es obviamente un Gardner. No puede ser PAF, ¿por qué? Porque el PAF tiene cientos de miles de pólipos en el colon, o sea, empezando por eso, ¿no? El Turcot es otra poliposis adenomatosa. Paciente 25 años que presenta un pólipo adenomatoso con tumor maligno del sistema nervioso central, ese es un diagnóstico de Turcot. Se acabó el punto. Y ahí termina. La asociación entonces del Turcot es con tumor maligno del sistema nervioso central. ¿Ya? No lo olviden más. Esos son los tres que tienen que ver ustedes en adenomatosos. Este síndrome de Muir-Torre, lo que llaman el Muir-Torre en algunos lugares, es un diagnóstico diferencial. Para empezar, es una enfermedad neta muy rara de todas esas, pero es un síndrome muy parecido, pero muy parecido a lo que es la polipomatosis adenomatosa familiar, con la diferencia es que no llegan a 100 pólipos. O sea, van a encontrar múltiples, pero no llegan a más de 100 pólipos, ¿de acuerdo? Lo otro, que no se asocia a hipertrofia congénita y epitelio de la retina, sino se asocia a tumores vasocelulares o de células escamosas. Ojo entonces, que ese es el detalle a recordar acá. Ok, veamos. El tumor desmoide es una complicación relativamente frecuente ¿en quién? Gardner, ¿no es cierto? Ya ven, no tienen ni dudas ahora que ya conocen eso. Muy bien. Esto, preguntan, si no es cada año, cada 2 años, tranquilamente en el examen, porque es lo más característico que pueden encontrar. El Peutz-Jeghers son pólipos. De cabeza tienen que pensar que es amartomatoso. Si no es amartoma, no es Peutz-Jeghers, ¿ya? Porque esa es la característica importante. ¿Y qué se ve acá, en este cuadro? ¿Qué ve, doctor? ¿Petequias? No veo petequias. ¿Doctora? Hiperpigmentación de la mucosa oral, es hiperpigmentación, no son petequias, las petequias son generalmente puntiformes, ¿ya? Y no son generalmente en regiones mucosas. Entonces, esto de acá es una hiperpigmentación, ¿ya? Hiperpigmentación. Paciente con un pólipo amartomatoso asociada a hiperpigmentación de piel y mucosas, diagnóstico, Peutz-Jeghers. ¿Qué ven acá? Doctora, ¿qué ve ahí? La línea de la vida, ¿no? La del cerebro, 3 hijos, 4. Por supuesto, lesiones hiperpigmentadas del color marrón, muy bien. Son todas las lesiones hiperpigmentadas que ven en esta zona, ¿no es cierto? Es bastante fácil. Ya saben, amartomas más lesiones hiperpigmentadas de piel y mucosa, eso es Peutz-Jeghers. Lo interesante del Peutz-Jeghers es esto, no olviden que pueden preguntarles esto, que es una herencia autosómica dominante, es una característica que tiene, ¿no? Ya saben que son amartomas y se puede complicar fundamentalmente con hemorragia, obstrucción e intususcepción, sobre todo con estas dos, con obstrucción e intususcepción. Hace poquito el Congreso de Gastro, que fue hace un par de semanas, en el Congreso Nacional de Gastro, el hospital donde trabajo, que es el Rebagliati, presentó una serie de casos de 5 síndromes de Peutz-Jeghers. La verdad no son comunes, o sea, para empezar no es una enfermedad común. Y presentaron una serie de casos de 5 Peutz-Jeghers, de los cuales 4 de ellos, su característica principal de presentación fue una obstrucción intestinal y 2 de ellos con intususcepción.
Entonces se van a dar cuenta que esa es una característica importante. Luego cuando hacen la colonoscopia recién encuentran los pólipos amartomatosos y de hiperpigmentación, si bien es cierto que era notoria solamente en la parte interna, también tenía hiperpigmentación vaginal algunos de los pacientes. Por eso es de piel y de mucosas fundamentalmente, ¿no? Dato importante. Las asociaciones del Peutz-Jeghers, doctores, las tienen todos acá. Importante esta, tumor testicular de células de Sertoli. Se puede asociar a tumor testicular de células de Sertoli y a quistes de tumores ováricos. Eso es importante, pero recuerden estas 5, léanlas bastante bien. Estas ya no son para nada frecuentes. Los otros amartomas que les he dicho no aparecen. La poliposis juvenil, lo que tienen que recordar es que usualmente si hay pólipos en el estómago no tienen riesgo de cáncer gástrico, pero los que tienen riesgo de cáncer de colon sí son los pólipos, bueno, distales, ¿no? O sea, sí hay riesgo de cáncer de colon, pero no de cáncer gástrico. Esa es la única característica que deben recordar en poliposis juvenil. En enfermedad de Cowden, a pesar de que van a decir que es un pólipo amartomatoso, lo importante son sus 3 asociaciones que deben recordarlas: tricolemomas faciales, queratosis sacra y papilomas orales. Si en una pregunta les ponen, paciente de 30 años con un pólipo amartomatoso con afectación mamaria y tiroidea, piensen en enfermedad de Cowden, ¿no? Enfermedad mamaria y tiroidea pueden verse en enfermedad de Cowden. La hiperpigmentación es más frecuente en el Peutz-Jeghers. ¿Habían visto ustedes los síndromes de poliposis hereditaria? Estos de acá son los síndromes de poliposis no hereditaria, ya son los no hereditarios. De acá, doctores, ninguno les preguntan, nunca. Pero por ahí la única pregunta que puede salir es, los siguientes son poliposis no hereditarias excepto, les ponen estos 4 y les ponen no sé, polipomatosis adenomatosa familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces puede pasar, puede ser que... Recuerden nada más los nombres fundamentalmente. Les voy a mencionar uno de ellos que es entre lo tan infrecuente que es el más común de los infrecuentes, que es el Cronkite Canada, que es recontra raro. En el Congreso Mundial de Gastroenterología presentaban incluso síndrome de Cronkite Canada, al propósito de un caso, o sea, ni siquiera ellos ven ni en otros lugares, es recontra raro encontrar un Cronkite Canada. Y esto se asocia a esto, es una poliposis generalizada asociada a atrofia ungueal, alopecia e hiperpigmentación. Ojo, pero es una poliposis hereditaria o no hereditaria, no hereditaria, por consiguiente esta hiperpigmentación no la deben confundir con un Peutz-Jeghers, porque el otro es hereditario. Entonces tiene que haber características específicas para que no se confunda, ¿ya? Y esto sí es mucho más frecuente. El síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es el cáncer hereditario de colon no asociado a poliposis. Los cánceres de colon que ustedes frecuentemente ven en el hospital, ¿en quiénes los ven? En viejitos, pacientes mayores, 60, 70 años. Esos cánceres de colon usualmente son cánceres de colon asociados a un pólipo, que al inicio fue un pólipo adenomatoso, le dio displasia y fue creciendo y se malignizó, ¿no es cierto? Eso es un pólipo adenomatoso que termina en un cáncer de colon. Eso es el grueso de pacientes con cáncer de colon. Por consiguiente, esos pacientes no tienen mucho componente hereditario. Este de acá es el cáncer de colon hereditario más frecuente y no está asociado a poliposis. ¿Ya? No se asocia, no hay un pólipo que haya crecido y se haya vuelto maligno. Típicamente el síndrome de Lynch es en pacientes muy jóvenes, menores de 40 años. Esos son los cánceres de colon en pacientes jóvenes, menores de 40 años. El Lynch tipo 1 usualmente son los pacientes que tienen afectación solo colónica y el Lynch tipo 2 son pacientes que tienen afectación en otros órganos, como por ejemplo podría ser estómago fundamentalmente o endometrio, ya se asocia a otros tumores más. Les voy a contar un caso que tuve cuando estaba de residente en el hospital para que no olviden nunca lo que es un síndrome de Lynch. Teníamos un paciente, un jovencito de 18 años, que acudía porque tenía diarrea crónica, pero típicamente se notaba muy pálido y él había dicho que había bajado tranquilamente 15 a 20 kilos de peso en los últimos 3 meses. O sea, empiecen por ahí. Hay consunción, estaba anémico y tenía diarrea crónica.
Le tomamos un hemograma y tenía 8 de hemoglobina con una anemia microcítica hipocrómica. Okay, entonces, tranquilamente es una anemia por déficit y por pérdidas, ¿no es cierto? Con consunción. Este chico tiene que ir necesariamente a una colonoscopía, ¿sí? Se le hace la colonoscopía y se le encuentra una masa en ángulo esplénico, un tumor. Se le toma la biopsia y sale un adenocarcinoma. Es claro, no es habitual encontrar un cáncer de colon en un joven. Por consiguiente, se les pregunta a los papás si ellos han tenido cáncer de colon y la mamá dice que no. La mamá 42 años, el papá 45 años, ellos dicen que no y los abuelos tampoco habían tenido. Okay. ¿Será un Lynch o no será un Lynch? Esa era la duda, ¿no? Entonces le decimos a los papás que tienen que hacerse un despistaje los dos. Y ellos dicen que no era necesario porque no se sienten nada mal. La mamá muy gordita y el papá bastante más delgado de lo normal. Pero la mamá muy gordita. Entonces se le insiste a los papás para hacerse la colonoscopía. Y arrancamos por el papá, que obviamente era el más flaquito. Arrancamos y después de tanto pedir y pedir, no le encontramos nada. Y la señora, que era la más reticente, decía, pero no, que yo no he adelgazado, que no sé qué. Se hace la colono a tanta insistencia y le encontramos una tremenda masa en el ángulo hepático. Se le hace el estadiaje y estaba con una carcinomatosis de la patada, con ascitis y estaba sembrada completamente. La señora insalvable, o sea, tenía un cáncer de colon terminal, 42 años. Y el hijo tenía un cáncer de colon también, pero que él solamente estaba localizado en cierta zona. ¿Se dan cuenta ahora que es un síndrome de Lynch? Pacientes jóvenes, menores de 40 años usualmente, y con el componente hereditario recontramarcado. Eso es un síndrome de Lynch, eso es lo que deben de recordar. La señora se fue rapidito, ni un año duró la señora después de eso, una pena, porque después nadie le cuenta nada, no sentía nada y a la hora de la hora termina peor que su hijo, ¿no? En cambio el hijo sí salió con una hemicolectomía y salió tranquilo. La recomendación posterior va a ser para él, ¿no? Para el hijo. Cuando tenga hijos, los chicos tienen que hacerse colonoscopía tempranamente de despistaje. Ya tiene que tener consejería de todas maneras para despistaje. Entonces, eso es un cáncer de colon hereditario y no asociado a poliposis. Ese es un Lynch, ¿ya? Ya saben, generalmente 40 años, tipo 1 solo colon y tipo 2 endometrio, estómago y vías. Es afectación mayor. Ok, una pregunta de hace varios años ya. Esta es una pregunta de mi examen todavía de residentado. Una de las características, por consiguiente he contestado bien si se habrán dado cuenta. Una de las características del cáncer de colon derecho sirve como elemento clínico de sospecha de enfermedad. La verdad queda bien fácil esta. ¿Cuál es? ¿Cuál sospechan ustedes que les podría llevar a un cáncer de colon derecho? Anemia, ¿no es cierto? Es básicamente la anemia crónica, ¿no? Una pregunta bastante fácil. Recuerden que los cánceres de colon derecho son anemizantes, mientras que los cánceres de colon izquierdo son más obstructivos y son mucho más sangrantes, evidentemente, ¿ya? Paciente de 25 años que presenta unas manchas en mucosa labial y se le extirpa un pólipo colónico amartomatoso. ¿Diagnóstico? Evidente, pero esa no es la pregunta. Se supone que es tan fácil que ustedes lo conocen perfectamente, saben que es un Peutz-Jeghers. ¿El paciente debe someterse a colectomía? ¿Es necesario hacer sigmoidoscopía a los familiares? ¿El paciente es propenso a obstrucción de intestino delgado? ¿El enfermo puede tener tumores en la piel? ¿O la herencia de esta patología es autosómica recesiva? No, es autosómica dominante, ya lo habían visto. ¿Puede tener tumores en la piel? No son tumores, son hiperpigmentaciones, no tiene que ver nada con tumores. ¿Es propenso a obstrucción? ¿Qué les he contado de los casos de gastro de acá? 5 casos, 3 o 4 con obstrucciones, es lo típico. Puede ser intestinal delgado o puede ser colónicas de alguna manera. Entonces, eso es lo correcto. Sigmoidoscopía a todos los familiares en ese caso no se hace porque no tiene mucho grado de malignización esto, ¿ya? Y no tienes que operarlo tampoco, pobrecito. Si es solo un pólipo, porque ya vas a retirar todo el colon, ¿no? De las poliposis gastrointestinales referidas, ¿cuál tiene mayor tendencia a malignizarse? Esa es una pregunta fácil. ¿Cuál era? ¿La que más maligniza? Sí, ¿no? La polipomatosis adenomatosa familiar o la poliposis colónica familiar, que es la que maligniza en 100% de los casos.
Con respecto al Lynch, a ver, ¿es la forma más rara de cáncer hereditario? No, es de hecho que es la más frecuente de cáncer hereditario. ¿El tipo 1 involucra endometrio? No, ese es el tipo 2. ¿La aparición es tardía a los 70 años? No, es en menores de 40. ¿El tipo 2 puede involucrar estómago? Sí, ¿no? ¿Y el tipo 2 afecta solo colon? No, ese es el tipo 1. Esa es la D entonces. Una de las siguientes características del cáncer de colon derecho, es la misma pregunta repetida, no se preocupe. Vamos a corregir eso. No se olviden que radiográficamente el cáncer de colon, y estoy hablando ahora ya no del Lynch, estoy hablando del cáncer de colon en general, puede encontrar radiográficamente esta imagen que llaman imagen en mordida de manzana, ¿no? Imagen en mordida de manzana o en corazón de manzana, que radiográficamente lo pueden encontrar. No olviden que el cáncer de colon tiene bastantes factores predisponentes, fundamentalmente los pólipos adenomatosos, que son las lesiones premalignas, ¿no? Muchas veces se dice que la endocarditis por Streptococcus bovis se asocia, pero ojo, no es causa de enfermedad. No crean que el Streptococcus bovis produce cáncer de colon, solo hay asociación nada más. Es mucho más frecuente el cáncer de colon a partir de los 60 años. Recuerden que el Lynch es en menores de 40 años. Hay una clasificación que depende del grado histológico que se llama clasificación de Dukes, que les voy a mostrar en un ratito, ¿no? ¿Dónde es más frecuente el cáncer de colon? Si les preguntan ubicación más frecuente, recto sigmoides. Si les preguntan segunda ubicación más frecuente, es ciego y colon ascendente. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben de recordar. El diagnóstico ya saben cómo es, por una colonoscopía con biopsia, eso es clarísimo, ¿no? Y pueden tener también radiográficamente, si es que no tienen a la mano en el momento una colonoscopia, la imagen en corazón de manzana o en mordida de manzana. Esta es la clasificación de Dukes, y en esta clasificación de Dukes ustedes tienen que recordar básicamente el grado de afectación. Se llama Dukes A cuando afecta mucosa y submucosa, eso sería un cáncer de colon temprano. El Dukes D es cuando ya hay metástasis a distancia. Lo que pueden preguntarles en el examen es la diferencia entre el B y el C. La diferencia fundamental es que todos los del B son con ganglios negativos, todos los del C son con ganglios positivos. Esa es la primera forma de diferenciar, porque lo demás es casi igual. Por ejemplo, el B3 es invasión a órganos vecinos, pero con ganglios negativos. Y el C3 es invasión a órganos vecinos, pero con ganglios positivos. Solamente tienen que diferenciar uno del otro. Acuérdense bien de la clasificación de Dukes. ¿Cómo se trata un cáncer de colon? El cáncer de colon se trata fundamentalmente con cirugía, eso es claro. Si el cáncer de colon está a la derecha, o sea, en el colon derecho se hace una hemicolectomía derecha. Si está a la izquierda, una hemicolectomía izquierda, ¿ya? Recuerden eso porque eso es básicamente por vascularización. El colon derecho lo vasculariza ¿quién, doctora? La mesentérica superior. Y el colon izquierdo, la mesentérica inferior. Y ambos están unidas por esta estructura de acá que se llama, esta de acá. El arco de Riolano, es el arco de Riolano, no se olviden eso. Con respecto a los cánceres anales, es falso. Son más frecuentes en las mujeres, el 55% son epidermoides, las irritaciones anales crónicas predisponen a cáncer anal. El tratamiento de elección en menores de 5 centímetros es resección quirúrgica o el tratamiento de elección en tumores menores de 5 centímetros quimio más radio. ¿Cuál es falsa? ¿Perdón? La C. Las irritaciones predisponen a cáncer anal es falsa, ¿ok? ¿Alguien que opine diferente, lo contrario? Doctora. La D, ¿le parece entonces que operar es falso? No se debe operar. No se opera los cánceres de ano. ¿Sí o no? No se operan, ok. La doctora está en lo cierto. Espero que sepa por qué. Eso es lo más importante, que sepan siempre por qué. Los cánceres de ano, para empezar, son cánceres epidermoides, la gran mayoría de ellas. A diferencia de los cánceres de colon, que usualmente son adenocarcinomas. Doctores, los cánceres de colon se operan porque son adenoscarcinomas. Los cánceres de ano inicialmente no se operan por ser epidermoides. Entonces, ¿el tratamiento cuál sería? Sería quimioterapia más radioterapia. Una característica que predispone a cáncer de ano es que tengan
alteraciones anales de algún tipo, crónicas, que pueden ser fístulas, que pueden ser fisuras, o sea, cualquier irritación anal podría predisponer a un cáncer de ano. ¿Es más frecuente en las mujeres? Sí, es más frecuente en las mujeres. Son más frecuentemente epidermoides, quizás mucho más en porcentaje. Esto es una pregunta variable. ¿El tratamiento de elección a los menores de 5 centímetros es resección quirúrgica? Pues no, eso no es cierto. ¿El tratamiento de elección en tumores menores de 5 centímetros es quimio más radio? Sí. Si no funciona la quimioterapia más la radioterapia, el tratamiento pasa a ser quirúrgico, con cierre definitivo de la región anal, ¿ya? Y colostomía definitiva. Lo mismo que les he mencionado está en la siguiente diapositiva, entonces a tener en cuenta eso, ¿no? Respecto a los linfomas intestinales es falso. A ver, ¿recuerdan los linfomas intestinales? Ya lo hablé previamente. ¿Representan el 5% de todos los linfomas? Ok, hagan de cuenta que el porcentaje siempre es pesado, entonces pasen a una siguiente alternativa a ver si buscan algo. Porcentajes es bien complicado de que puedan recordar de alguna manera. ¿Se localiza en duodeno y yeyuno? ¿Sí? Es en ilion, entonces esta es falsa, ¿no es cierto? ¿El linfoma de tipo mediterráneo es más frecuente en jóvenes? Es más frecuente. ¿Clínicamente se puede presentar como cuadros diarreicos crónicos? Por supuesto, eso es típico de cualquier tumor intestinal. Suelen existir historia previa de parasitosis intestinal, como en cualquier otra enfermedad puede existir historia previa de parasitosis, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Y sí pueden representar el 5% de todos los linfomas. Doctores, he llegado a la parte central antes de pasar al break, porque este es el tema, digamos, más importante de esta parte de la clase. En cuanto a pancreatitis, les recomiendo que copien algunas cosas que les voy a decir, que las repasen, porque todo lo que les voy a decir está completamente diferente, o muchas cosas son diferentes de lo que hay en vuestros libros, ¿ya? ¿Por qué? Porque las guías nuevas recién han salido el año pasado, las guías de manejo de pancreatitis, y hay varias cosas, varias taras que les voy a quitar de la cabeza, de alguna manera, pero son cosas que las vienen arrastrando desde el año 70, creo, y siguen arrastrándola de alguna manera. Obviamente tengo que mencionarles algunos detalles que preguntan anteriormente y que todavía me hacen, porque yo no sé quién hace el examen, ¿no? Si lo hace Papá Noel o si lo hace alguien que haya leído la guía nueva, entonces es un poco complicado en ese aspecto mencionarles detalles, entonces tengo que mencionarles cosas que se pueden preguntar de una u otra época. Terrible, ¿no? Hay algo que es recontra común y esto no ha variado. Esto es tan frecuente preguntar y de repente es lo más fácil de preguntar, porque esta es una pregunta de este año, por ejemplo. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio? ¿Cuál es? Biliar. Eso no lo deben de olvidar, eso no va a cambiar en años luz. La causa más frecuente de pancreatitis en nuestro medio y en cualquier parte del mundo sigue siendo biliar. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Es una pregunta de este año, así estaba regalado, obsequiado en esa pregunta. Etiológicamente, biliar y alcohol forman casi el 80% de todas las causas de pancreatitis. No se olviden que existen muchas otras causas más. La otra que deben de recordar es esta, la hiperlipidemia, sobre todo la presencia de hipertrigliceridemia, ¿ya? Los triglicéridos pueden producir pancreatitis aguda cuando los triglicéridos tienen un valor mayor de ¿cuánto? De 1000. Si tiene más de 150, más de una de ustedes o de uno de ustedes tendría pancreatitis a cada rato, pues seguro que más de uno de ustedes tiene dislipidemia, por más flaquito que sea, ¿no? Pero más de 1000 es un riesgo para pancreatitis. Otra cosa que es frecuente es que sea posepre, que sea por trauma. Se dice que la causa más frecuente de pancreatitis en niños es el trauma, aunque esto realmente está muy poco estudiado, porque muchas veces los papás no dicen que llevan a sus hijos porque los han golpeado previamente, ¿no? Entonces viene con dolor abdominal y aparece con pancreatitis y les echan la causa a cualquier otra cosa. Lo más frecuente es que mitad esté entre trauma y entre litiasis, que sigue siendo lo más frecuente en niños, estoy hablando en niños, ¿no?
Y lo otro que es frecuentemente en niños es que sea farmacológico, ¿no? Porque les dan medicamentos y varias drogas, ¿no? Como por ejemplo diuréticos, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, pueden dar traumas, antibióticos, como doxiciclina, podría dar también tranquilamente una pancreatitis. ¿Cuántos fármacos, doctora, producen pancreatitis? Más o menos, échese un rango nada más. 20, ¿no? Más o menos, más de 50. El doctor está en un rango mejor, más de 500 realmente son. O sea, sí, es cierto, más de 500 fármacos están asociados con pancreatitis, de los cuales ustedes deben de recordar fundamentalmente para infecto 1, que es uno que se da en el targa, ¿cuál? Y que produce pancreatitis frecuentemente, ¿qué es? La didanosina o la acidobudina. Esa es la que preguntan en el examen, por ejemplo, el antirretroviral que produce pancreatitis en el targa, es la didanosina. Pero miren que cualquier cosa podría ocasionar una pancreatitis en sí. En el Perú ya saben que lo más frecuente sigue siendo biliar. No se olviden que fisiopatológicamente, ¿por qué se produce la pancreatitis? Porque hay cálculos, por ejemplo, en la vesícula que bajan por el colédoco y se incrustan acá, se quedan acá atrapados en el esfínter de Oddi. Entonces, el páncreas no puede botar sus productos de secreción normal. Entonces, se produce una autodigestión por las enzimas pancreáticas acá y se produce la pancreatitis. Esa es la fisiopatología. En el alcohol no pasa eso, porque el alcohol no obstruye de ninguna manera. La pancreatitis por alcohol es básicamente por un efecto directo que tiene el alcohol sobre las enzimas pancreáticas. Es por eso que se produce pancreatitis en sí. ¿De acuerdo? Entonces, datos bien importantes para recordar. Los criterios de diagnóstico de pancreatitis. Esto no ha variado con respecto a los años anteriores. ¿De acuerdo? Son 3 formas de hacer el diagnóstico de pancreatitis. Criterio clínico, lo típico es ese dolor abdominal en banda, en franja, en cinturón que se irradia de espalda, que solo se ve en la mitad de los pacientes, dicho sea de paso. Pero dolor abdominal es una condición indispensable. Segundo, el laboratorial. No olviden que tiene que llevarse la amilasa o la lipasa, cualquiera de las dos, más de 3 veces el valor normal. Ya no existe un corte porque depende del valor de corte que use el laboratorio. Entonces, es más de 3 veces el valor normal. Mucho ojo con esto, porque depende del tiempo en el que aparezca la pancreatitis. Si, digamos, el paciente se apareció el primer día de dolor abdominal, tanto la amilasa como la lipasa se van a elevar. Si se aparece el 4.º día de dolor, porque se cree muy macho y soporta el dolor hasta que ya está al borde del muere, la amilasa va a estar casi normal y la lipasa es la única que persiste elevada. Con esto quiero decirles lo siguiente, la amilasa eleva su umbral a partir de las 4 o 6 horas de dolor, mantiene su pico el 2.º día y el 3.er día se normaliza. ¿Ya? Eso pasa con amilasa. La lipasa eleva su pico a las 4 o 6 horas, tiene su pico entre las 48 a 72 horas y se mantiene por 7 días. ¿De acuerdo? Ese es muy, pero muy importante para que recuerden. Y el tercer criterio es el imagenológico. Para el imagenológico se puede utilizar ecografía, que no es muy sensible, se puede utilizar TAC, que es lo que se utiliza, tomografía abdominal, o se puede utilizar resonancia también en el caso de que no se pueda usar tomo. Lo más frecuente y lo mejor es que utilicen una tomografía. Doctores, para el diagnóstico de pancreatitis necesitas 2 de los 3 criterios. Por consiguiente, puede no utilizarse de ninguna manera este último de acá. ¿Dónde es más frecuente utilizar o cuándo es más frecuente utilizar la TAC? Recién a partir de las 48 a 72 horas. Así lo menciona claramente la guía, porque las complicaciones de la pancreatitis recién aparecen a las 48 a 72 horas, las complicaciones locales, obviamente. Entonces, suficiente que tengan 2 de los 3 criterios para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Dolor con elevación de enzimas, punto. Esto es recontra nuevo. Hasta hace unos años, la pancreatitis se clasificaba en leve y severa, nada más. Ahora no, ahora se clasifica en leve, moderadamente severa y severa. ¿De acuerdo? La clasificación ha variado a 3 categorías. ¿En base a qué? ¿Cuáles son los criterios de severidad que se utilizan? 1,
es la llamada falla de órgano y 2, la complicación local o necrosis, ¿de acuerdo? La falla de órgano y la complicación o necrosis. Les explico qué cosa es una falla de órgano. La falla de órgano es la falla renal, la falla circulatoria o la falla respiratoria. ¿Cuándo se llama falla renal? Cuando la creatinina se eleva a más de 2. ¿Cuándo se llama falla respiratoria? Cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60. ¿Cuándo se llama falla circulatoria o shock? Cuando la presión arterial sistólica es menor de 90. Eso es una falla de órgano. Ahora, aprendan a definir una falla de órgano transitoria de una persistente. ¿Qué es una falla de órgano transitoria? Cuando estas fallas, cualquiera de las tres, no duran más de 48 horas o se resuelven dentro de 48 horas. Y la severa será cuando la falla de órgano es persistente más allá de las 48 horas. Un criterio de severidad es ese. Las complicaciones locales están dadas fundamentalmente por la presencia o no de necrosis. Doctores, quítense de la cabeza el término absceso pancreático, que no existe. Quítense de la cabeza el término flemón pancreático, que no existe tampoco. Solamente existe una nueva clasificación imagenológica que les voy a mencionar ahora en un momento, ¿ya? Entonces, ya saben cómo hacer el diagnóstico. ¿Cuándo será una pancreatitis leve? Cuando no hay falla de órgano y cuando no hay necrosis. Así de fácil. ¿Cuándo será una moderadamente severa? Cuando hay una falla de órgano transitoria, es decir, que se resuelve en 48 horas y que pueda presentar o no necrosis. Pero ¿cuándo será severa? Cuando hay una falla de órgano y cuando hay necrosis. En eso, y la falla de órgano tiene que ser persistente de todas maneras, ¿ya? Esa es la forma de clasificar nuevamente ahora la pancreatitis aguda. Mucha atención, por favor, porque es diferente a lo que se tenía previamente. Vamos a hablar de lo que son los factores o signos de alarma. Hay factores clínicos. En los factores clínicos deben recordar lo siguiente, doctores. Un factor de riesgo importante es ser obeso, porque los adipocitos son un factor proinflamatorio. Entonces, una paciente, por menos riesgo que tenga, si es obesa, lo más probable es que haga una pancreatitis severa, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. La edad, obviamente, también. En los datos analíticos, quiero que recuerden esto, que es la proteína C reactiva, ¿ya? En la proteína C reactiva tienen que recordar que es un predictor de severidad. ¿De acuerdo? Se llama predictor de severidad. No quiere decir que es un criterio de severidad, sino un predictor. El predictor de severidad está dado por este valor, más de 150 miligramos por litro, ¿ya? Miligramos por litro. En los criterios radiológicos vamos a ver en un momento lo que son los famosos criterios de Baltasar, ¿recuerdan? Los criterios de Baltasar y el índice tomográfico de severidad. En un momento se los muestro. Y en las escalas pronósticas, con esto quiero empezar. Vamos a ver lo que es el Ransom, el Apache y el BISAP, que es el nuevo predictor de mortalidad y de severidad. Doctores, aprendamos a diferenciar una cosa. Una cosa es criterio de severidad y otra cosa es predictor de severidad. El criterio son la falla de órgano y la necrosis. Eso indica si es severo o no. ¿Para qué sirve esto, que son los predictores de severidad? Es para que cuando ustedes tengan un paciente en emergencia, son scores que cuando tienen ustedes un paciente de emergencia, con esos scores pueden valorar si ese paciente puede hacer severidad o no va a hacer severidad. Si lo van a mandar a UCI o lo van a mandar a piso general. Eso es un predictor de severidad. El predictor no es 100% fiable nunca, ¿de acuerdo? En esos predictores de severidad se utiliza típicamente los criterios de Ransom, por ejemplo, ¿no? Es un predictor de severidad porque estos 5 tienen que aprendérselos. Por favor, para el examen, apréndanse los criterios de Ransom porque siempre preguntan lo mismo. Es aburrido ya decirles que preguntan siempre lo mismo. No ha variado nada esto. Tienen que ver edad, leucocitos, glucosa, LDH y esto, por favor, AST es lo mismo que la TGO. Por favor, también tienen que saber que es lo mismo. Desaparece TGO y dicen, pero eso no estaba en el Ransom. Pues el TGO es lo mismo que la AST. Doctores, cada uno es un punto.
un punto. Entonces, si uno tiene más de 3 criterios, más de 3 puntos, eso es un predictor de severidad. ¿Qué les quiero mencionar con eso? Por ejemplo, una pacientita de 80 años que tenga glucosa en 500 y que tenga leucocitos en 18.000. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es una pancreatitis severa? No. Que tiene riesgo alto para ser una pancreatitis severa porque tiene Ransom más de 3. Entonces, a esa paciente la mandas a UCI y seguramente ahí evolucionará. No sabe si como severa, no sabe si como leve o como moderadamente severa, pero va a evolucionar de una manera de acuerdo al criterio de severidad. Es más probable que sea severa, mucho más probable. Porque puede pasar algo. Una jovencita como ustedes, 20 años, leucocitos en 11.000, glucosa en 150, DHL y TGO normal. Ransom 0. 120 kilos, come rico. Si se dan cuenta es un Ransom 0. Por predictor no pasaría nada, debería ser una leve, pero es obesa. Y la obesidad de por sí es un factor de riesgo independiente y tranquilamente les puede hacer una pancreatitis severa. Por eso les digo que los criterios de severidad son diferentes a los predictores de severidad, ¿ya? Acá en Ransom apréndanse por lo menos estos 5, doctores, ¿ya? Los otros 6 todavía son deducibles de alguna manera, pero estos 5 apréndanselos para el examen. Y los criterios de Apache, por favor, no se aprendan de memoria la tabla del Apache, ¿ya? No estén desgastando su memoria en estas tablas extensas, se van a olvidar su nombre, van a borrar información importante de sus cabezas por estar metiendo números que no valen la pena. En Apache lo único que tienen que recordar es que los criterios de Apache, si es mayor o igual de 8 puntos, es un predictor de severidad. Eso es lo importante. No deben de recordar porque ahora existe aplicaciones en los smartphones por si acaso para Apache, así que eso también lo tienen ahí. Si no hay smartphone, bueno, es un hospital triste y pobre, hay papeles que tienen el Apache para marcar y sumar. Así que también se utiliza. Esto de acá, de repente alguien lo ha escuchado en algún momento, se llama el Apache O. El Apache O no se utiliza ni siquiera como predictor porque no está consensado. El Apache O es un invento del doctor Johnson que básicamente lo que hizo fue aplicarle al Apache la obesidad como un criterio más. Y él lo que encontró fue que los pacientes que tenían más obesidad tenían más complicaciones y mayor cantidad de muerte que los pacientes normales. O sea, le aplicó a su Apache la obesidad y demostró que la obesidad realmente ayudaba. Si bien es cierto que no era significativo, pero le ayudaba discretamente más. Esto no está consensado en las guías, no se utiliza tampoco, sigue siendo solamente Apache como tal. Esto es lo nuevo, que es los criterios de BISAP. Los criterios de BISAP se crearon como se validaron como un predictor de mortalidad, ¿ya? Se crearon como predictor de mortalidad. ¿Qué es el BISAP? El BISAP compone 5 ítems. BOOM, que es el nitrógeno ureico, más de 25. El deterioro del estado mental, que está dado por el Glasgow menos o más de 15. CIRS, edad más de 60 años y efusión pleural. Cada uno es un punto. Si tienes más de 3 puntos, es un predictor de severidad y de mortalidad. Igualito que el de Ransom, mayor o igual de 3 puntos, ¿ya? Para que se acuerden fácil, ¿qué cosa es el BISAP? B de BOOM, I de impaired o deterioro del estado mental, S de CIRS, A de age y P de pleural effusion. Eso es realmente el BISAP. Lo que realmente es BISAD, Índice Score, Acute Pancreatitis. Es realmente el acrónimo de todo eso, pero lo utilizan básicamente por eso. Pero es más fácil de recordar cuando ustedes hacen el acrónimo del BISAP. Y el BISAP se utiliza porque es mucho más fácil de usar, ¿no? Es bastante sencillo para utilizarlo. En el Perú hicimos 2 trabajos de BISAP comparándolo con Ransom y Apache para ver el predictor de severidad. Y en ese trabajo nosotros encontramos fundamentalmente que los 3, tanto BISAP, Apache como Ransom, estaban con el mismo índice de predicción de severidad, que llegaba al 70-80% aproximadamente. O sea que realmente no hay diferencia entre uno y otro como predicción de severidad.
Este es un invento mío tampoco, este es mío, no es del doctor Nionzo, este es el único trabajo que hay hecho con Bisapo. Le aumentamos al Bisap obesidad para ver si realmente esto producía mayor, o era más sensible para ver si había pancreatitis severa. Y miren, todos los pacientes que tenían índice de masa corporal más de 25 tenían más complicación local, más complicación sistémica y todas las muertes estaban en ese lado. Por consiguiente, está altamente demostrado que obesidad por sí solo es un factor de riesgo para pancreatitis aguda severa, ¿ya? Ya saben lo que se ve en el Bisapo. No se olviden el PCR. PCR es otro predictor de severidad, sobre todo es un predictor de necrosis. Mientras más necrosis hay, la PCR es más alta, pero solo se utiliza a partir de las 48 horas. Esto es importante porque es el índice tomográfico de severidad. Doctores, en el índice tomográfico de severidad está compuesto de dos cosas. Esto de acá, que es los criterios de Baltasar, y lo de acá, que es la cantidad de necrosis que hay. Por favor, Baltasar no usa necrosis dentro de su score. ¿Ya? El Baltasar solamente utiliza lo siguiente. Se llama Baltasar A cuando es un páncreas normal, Baltasar B cuando el páncreas está edematoso, Baltasar C cuando hay inflamación peripancreática, Baltasar D cuando hay una colección líquida y Baltasar E cuando hay 2 o más colecciones líquidas. No hay necrosis en Baltasar. Por consiguiente, si ustedes tienen una tomografía donde muy bien el tomografista les ha dicho, doctores, tienen un Baltasar E, de hecho, ¿es severa o no la pancreatitis? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Les he dicho, los criterios de severidad son falla de órgano y necrosis. El Baltasar no les da la severidad del cuadro. Lo que les da la severidad es el ITS. Y para el ITS necesitas Baltasar más otro índice que es el índice de necrosis, que es menos de 30% de necrosis, del 30 al 50% de necrosis o más del 50% de necrosis. Solo ahí se utiliza el índice tomográfico como un criterio de severidad. Ojo, porque Baltasar preguntan en el examen, por si acaso, ¿ya? Los nuevos mediadores inflamatorios, interleuquina 6, 8 y 18 con el factor de necrosis tumoral, que ya se conoce también. No se olviden, por favor, que la tomografía se pide a partir de las 48 72 horas, ¿ya? Es importante. ¿Cuándo lo pedirían al inicio? O sea, ¿podrían pedir una tomo al inicio o al ingreso del paciente? Sí, cuando vuestro cuadro clínico y sus amilasa o lipasas no sean muy claras o muy evidentes. Si hay duda diagnóstica, piden la tomografía para corroborar el cuadro. Ok. En pancreatitis aguda y en las primeras 48 horas, ¿cuál de los siguientes criterios de Ransom representan peor pronóstico? ¿Cuál? Deleítenme con su sabiduría, doctores. A ver, doctor, ¿cuál será? La E, TGO más de 250, ¿sí? Hematocrito más de, ¿dónde está? Caída de hematocrito más de 10 puntos. Doctores, tiene que ser esta, pues, porque los demás son criterios en el momento del ingreso. Este de acá es un criterio a las 48 horas. Ya les he dicho, aprendan los criterios por lo menos de ingreso, ¿ya? Eso tienen que saber para Ransom. Ya saben, solamente si hay duda diagnóstica en las primeras 24 horas. Y se hace a las 48 a 72 horas principalmente. ¿Cuándo utilizas una resonancia magnética? La resonancia magnética, aunque no crean, es más sensible, un poquito más sensible y un poquito más específica que el ATAC, pero no se utiliza por costos simplemente, porque es muchísimo más caro y con el ATAC puedes sacar el diagnóstico. ¿Cuándo utilizas una resonancia? Uno, cuando el paciente sea alérgico al contraste iodado, o dos, cuando el paciente tenga una creatinina más de 2. Si el paciente tiene una creatinina más de 2 y ustedes le piden una tomografía contrastada lindamente, le van a producir un taponamiento renal de la patada y lo van a complicar y ser más severo el cuadro. Entonces, si hay insuficiencia renal, se pide resonancia de preferencia, ¿ya? Doctores, esto es sumamente nuevo y acá les quiero presentar lo que es la nueva clasificación imagenológica que hay de pancreatitis. Entiendan bien lo que les voy a mencionar porque depende del tiempo y de la característica.
O sea, depende si la imagen que van a ver, si la complicación local que van a ver está dentro de las 4 semanas de evolución, de 0 hasta 4 semanas, o si la complicación es más allá de las 4 semanas. Eso es lo primero, o sea, el tiempo. Lo segundo que tienen que evaluar es si hay necrosis o si no hay necrosis, ¿ya? Entonces, ven tiempo y ven si hay o no hay necrosis. Eso es, de acuerdo a eso va a salir la clasificación. Por ejemplo, si tienen un paciente que tiene 2 semanas de evolución y que tiene colecciones o lesiones dentro de las 4 primeras semanas y no hay necrosis, porque solo hay edema, se va a llamar colección líquida aguda peripancreática. Ese es el nombre que debería de tener, colección líquida aguda peripancreática. Pero si está dentro de las 4 semanas, pero hay necrosis, se llama colección necrótica aguda. En un momento les muestro imágenes para que vean mucho mejor eso. Entonces, las dos formas de clasificar en lo temprano es colección líquida aguda peripancreática o la colección necrótica aguda. Si es más allá de las 4 semanas, hay algo que a ustedes les gusta mucho ver. Si no hay necrosis, se llama pseudoquiste pancreático. Si no hay necrosis y va más allá de las 4 semanas, se llama pseudoquiste pancreático. Si hay necrosis y es más allá de las 4 semanas, se llama necrosis pancreática encapsulada. ¿Ya? Necrosis pancreática encapsulada. Doctores, esto de acá está encapsulado. Esto de acá está de una manera difusa en la tomografía. Ahora les voy a mostrar en imágenes para que lo afiancen mejor. Esto que ustedes ven es una colección necrótica aguda. Por consiguiente, ¿cuántas semanas de enfermedad tendrá? Menos de 4 semanas, ¿ya? Miren dónde está, este es el páncreas, pero la necrosis es todo esto. ¿Ya? Hay necrosis y está dentro de las 4 semanas. Se llama colección necrótica aguda. Si no hubiese necrosis, es una colección líquida peripancreática. Por ejemplo, esto. El páncreas y esto de acá es una colección. No hay necrosis ahí. Leyendo bien, no hay necrosis, solamente es una colección. Entonces, como está dentro de las 4 primeras semanas, se llama colección líquida aguda peripancreática. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si va más allá de las 4 semanas? Se va a formar una cápsula. Si no hay necrosis dentro, se llama pseudoquiste pancreático. Pero si ustedes no supieran eso, podrían decir que esto es un pseudoquiste pancreático, porque también está encapsulado. Pero si se dan cuenta, adentro hay necrosis. Y si hay necrosis dentro de esa lesión encapsulada, se llama necrosis pancreática encapsulada o WON por el Wallet of Necrosis Pancreatic. Nada más, es la clasificación. Y eso es lo que se tiene que ver, nada más. Esas son las 4 formas ahora de clasificar. Si es menos de 4 semanas o más de 4 semanas. Si es con necrosis o si es sin necrosis. Sencillo. No hay absceso, no hay flemón, no hay nada de esas cosas ya. ¿De acuerdo? Importante para que vean. Es una necrosis pancreática encapsulada, ya saben eso, ¿no? Doctores, ¿qué se hace con la necrosis pancreática? ¿Cuándo se sabe que una necrosis está infectada? Porque una de las cosas que puede llevar realmente a problemas es si se infecta la necrosis, ¿no es cierto? La única forma de demostrar que la necrosis está infectada es con una punción aspiración con aguja fina, bien finita, ¿no? Nuestra agujita. Es una punción con aguja fina. Se hace el aspirado de la necrosis y se manda a cultivo. Si salen bacterias positivas, esa es una necrosis pancreática que está infectada. ¿Cuál es el tratamiento de una necrosis pancreática infectada? ¿Ah? Drenaje, no. Lo primero que se hace es terapia antibiótica. O sea, es tratamiento médico, simple. ¿Con qué? Amoxi, ibuprofenito, desenfriolito. Ceftriaxona no llega a páncreas. Metronidazol no se utiliza. Se utilizan carbapenems. Imipenem por 2 semanas. ¿De acuerdo? Eso es lo que se utiliza entonces en una necrosis pancreática infectada. Si la necrosis pancreática infectada sigue infectada a pesar del tratamiento que le han dado, antibiótico, ¿qué hacen? Tienen que hacer drenaje. Es lo que mencionaba la doctora. Se hace drenaje de la necrosis o bien se hace una cirugía mínimamente invasiva. Doctores, solo se opera la pancreatitis
cuando la necrosis pancreática está infectada y no responde a tratamiento médico ni endoscópico. ¿De acuerdo? Solamente en ese caso se opera la necrosis pancreática. Pregunta, ¿cuál es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda? Mucha ciencia para una pregunta tan fácil. ¿Cuál es? Peritonitis localizada. ¿Han visto que se perfora el páncreas en algún momento? Derrame pleural, sí es cierto, es la segunda más frecuente. La primera es idio. Lo primero que van a tener los pacientes que tienen pancreatitis es que, si se dan cuenta, se van a hinchar y no van a poder hacer deposición porque no tienen ruidos hidroaéreos. Lo primero que tienen es idio paralítico. Lo otro que es muy frecuente es que haya derrame pleural. Es muy frecuente que haya derrame pleural. ¿Cómo se maneja la pancreatitis? Ok, rápidamente y en conclusión, 4 pilares fundamentales: fluidoterapia, analgesia, la nutrición y la prevención posterior. Fluidoterapia. En fluidoterapia, doctores, dentro de las 24 horas el paciente con pancreatitis tiene que tener una terapia hídrica intensiva. O sea, tienen que darle bastante fluidoterapia. ¿Cuánto? 250 a 300 cc hora. Pero ojo, no se excedan de 4 litros por día. Si se pasan de 4 litros por día, tienen riesgo de producir sobrecarga hídrica e insuficiencia respiratoria por sobrecarga hídrica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. No pasarse de 4 litros, pero dar esta velocidad. Lo otro, ¿qué utilizan? ¿Cloruro? ¿Dextrosa? ¿O qué? Cloruro. Lo que está recomendado y que tiene mejor resultado es lactato Ringer, ¿ya? Sin embargo, como eso no tenemos en el Perú, acá se utiliza cualquier cristaloide normal, como dextrosa o cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, lo fundamental es que se utilice eso, pero el lactato Ringer es el que da mejor resultado. Ok, eso en fluidoterapia. En analgesia, típicamente ustedes en analgesia habrán utilizado esto que se llama petidina, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis de petidina para pancreatitis? ¿Recuerdan? 1/3 de ampollita en 7 cc de agua, ¿no? Eso es la peor falsedad del mundo. Eso es lo que utilizamos normalmente en los hospitales, aunque no lo crean. Sin embargo, eso es algo que no está consensado en ninguna guía, ni nunca estuvo consensado en ninguna guía. ¿Qué es lo que pasa? Típicamente también, a los que les gusta banquear de sus bancos estos desde el 70, del 71, así, porque dicen, yo voy a empezar de lo básico, ¿no? Y arrancan el libro del banqueo desde el año 73, que ha sido el primer examen de residencia, y la pregunta 20 del año 73 dice: el fármaco que está contraindicado en pancreatitis aguda por producir espasmo del esfínter de Oddi es la morfina, ¿no es cierto? Ya. Eso les cuento que no es cierto. Actualmente no se considera cierto, porque no produce espasmo del esfínter de Oddi. Si produce, lo produce mínimo, pero no empeora y no está contraindicado actualmente el uso de morfina. ¿Cómo será la analgesia en pancreatitis? Lamentablemente no existe una pauta de elección y se individualiza por paciente. Entonces, ustedes arrancan de lo más bajo, que puede ser iosina, metamizol, hasta, si quieren, pulsos de morfina, si es que fuese necesario para un paciente que tenga pancreatitis severa. Todo el rango es aceptado porque es individualizado. Ahora, la pregunta del examen sería: ¿cuál es el fármaco que realmente tiene menos eventos adversos de todo el rango de analgesia que se puede dar? La respuesta la tienen acá. Se llama fentanilo. Y el fentanilo, lo mejor que pueden utilizar es el parche transdérmico. Le pegan un parche en el brazo, 72 horas no hay dolor. Listo, eso es todo. No tenemos en el Perú, felizmente, para que no hagan travesuras con eso. Entonces, no tenemos. Como no tenemos, nosotros variamos desde iosina, metamizol, pasando por petidina. Realmente la dosis de petidina es hasta una ampolla cada 4 horas, completa. ¿Cuál es el gran problema de la petidina? Que la petidina produce mucho hilio, más hilio del que tenía el paciente. Entonces se puede distender.
esta dosis de estos cachitos de petidina que ponemos realmente calman el dolor de alguna manera con la menor cantidad de eventos adversos, pero muchas veces no resulta, muchas veces, algunas veces sí, otras veces no. Pero realmente es una dosis ínfima, pero se debería utilizar dosis mucho más altas, pero tiene mucho evento adverso una petidina, ¿ya? Entonces tengan cuidado para usar. La analgesia entonces es variable y pueden arrancar desde tratamiento simple con metamizol o simplemente con iosina, pasando por petidina si desean, siempre modulando las dosis regularmente, y si no pueden utilizar eso, el anestesiólogo usará fentanilo o pasará por morfina o por etc. Es muy variable el analgesia en pancreatitis. ¿Cuándo le das de comer? Perdón. ¿Cuándo le das de comer a un paciente con pancreatitis? Si la pancreatitis es leve, doctores, 3 a 5 días, a lo mucho de NPO, ¿ya? A lo mucho de NPO. ¿Qué significa NPO, doctora? Sí, es cierto, pero no, realmente no viene de ahí el acrónimo, ¿no? Es latín lo que se utiliza, nil per os significa, eso significa nada por vía oral realmente, eso es un NPO. El NPO que se debe dar para los pacientes es máximo 3 a 5 días, nunca jamás pasen más de 7 días sin darle de comer a un paciente con pancreatitis. ¿Por qué? Porque las vellosidades del intestino se atrofian, las bacterias empiezan a caminar por ahí, se meten en el teroncito, se meten en el páncreas, se infecta la necrosis y se muere vuestro paciente. Nunca más de 7 días el paciente con NPO, ¿de acuerdo? ¿Qué criterios se deben utilizar para iniciar la vía oral en los pacientes? Que el paciente no tenga dolor y que el paciente tenga ruidos hidroaéreos. Esos son los criterios que se utilizan para empezar la vía oral. Pero ¿qué pasa si ha pasado 4, 5, 6 días y el paciente sigue con dolor y está con distensión? ¿Cómo lo nutren? ¿Cómo lo nutren, doctora? Con sonda. ¿Qué sonda? Foley, Nelaton, rectal. Otra. ¿Cómo se llama? Sonda nasogástrica. No, la doctora dice no, de ninguna manera. ¿Qué sonda? Sonda nasoyeyunal. Listo, acá les quito la otra idea. Normalmente, históricamente, se utilizaba sonda nasoyeyunal, que era lo correcto para bypassear el páncreas en sí. No importa si usas nasogástrico o nasoyeyunal, al final la respuesta sigue siendo la misma. No hay ninguna diferencia entre los estudios entre usar sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal realmente. No hay ninguna diferencia, así que pueden usar cualquiera de las dos. Pero siempre tienen que darle de comer dentro de los 7 días, que eso es lo más importante, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza nutrición parenteral? Solo, sí y solo si el paciente no responde al tratamiento con la sonda o no le puedas dar la sonda nasogástrica o nasoyeyunal. No se olviden esto, que es la forma como se atrofian las vellosidades, sepsis, ¿no? El paciente puede entrar en sepsis si es que no le dan de comer. Los aportes nutricionales para los que quieran en algún momento utilizar esto. ¿Hay alguna pregunta por ahí que vi si se utilizan inhibidores de proteasa para prevenir pancreatitis? ¿Sirven o para tratar? No, doctores, no sirven. No está recomendado el uso, porque el uso de los inhibidores de la proteasa es intraarterial encima, o sea, ni siquiera es endovenoso. Pero no se utiliza. Se hace CEPRE en pancreatitis aguda. De emergencia, ojo, de emergencia la CEPRE solo se hace en caso de pancreatitis severa y de colangitis. De emergencia, si es que la pancreatitis es severa y está con colangitis. Una CEPRE se tiene que hacer, obviamente, pasado el cuadro de la pancreatitis para retirar los cálculos del colédoco si es que hubiera, pero pasado el cuadro de pancreatitis. Y acá solamente de emergencia si es con una pancreatitis severa y con colangitis. Ya saben que se hace una esfinterotomía, un corte para sacar la piedra fundamentalmente. El pseudoquiste pancreático también típicamente en sus examencitos habrán visto, ¿no? Paciente con más de 6 centímetros, más de 6 semanas, más de 6, la regla del 6 famoso era un tratamiento para pseudoquiste pancreático. ¿Recuerdan eso? Ahora también ha cambiado eso. El pseudoquiste pancreático, simplemente el manejo es expectante, sea el tamaño que sea.
ya es simplemente expectante, sea 10, 12, 13 centímetros, sigue siendo expectante. Y se hace controles periódicos tomográficos. Si empieza a reducir el tamaño, genial. ¿Cuándo se trata de pseudoquiste pancreático? Si este quiste es grande y no reduce de tamaño o produce demasiadas molestias digestivas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿se hace qué? En el pseudoquiste pancreático, se hace esto. El tratamiento de drenaje de un pseudoquiste pancreático se llama quistogastrostomía. Miren, este es el páncreas, este es el estómago y el pseudoquiste es este. Lo que se hace es meter un endoscopio por acá, se hace un hueco en el estómago y se hace una comunicación, una fístula entre el pseudoquiste y el estómago. Entonces, todo el contenido del pseudoquiste drena el estómago y se elimina por vía intestinal. Eso se llama quistogastrostomía. Ese es el tratamiento de drenaje de un pseudoquiste. Si, digamos, estuviese un poquito más acá el quiste y no puedas tener acceso por estómago, se hace una quistoduodenostomía. Entonces, quistogastrostomía o quistoduodenostomía son los tratamientos de drenaje normal que se tiene para un pseudoquiste pancreático. ¿De acuerdo? La necrosis pancreática, ya les he dicho, solo si está infectada, nada más, y el tratamiento es un tratamiento antibiótico. ¿Sirve la profilaxis antibiótica? Por ejemplo, tengo un paciente con pancreatitis severa, necrosis del 50%, y digo, no quiero que se infecte. Le voy a dar imipenem por 2 semanitas para que no se infecte como profilaxis. ¿Sirve o no? No, no sirve la profilaxis antibiótica. Solo sirve el tratamiento cuando esté infectado. La profilaxis no se usa. Cuando se opera, solamente se opera la necrosis, que es una necrosis pancreática infectada y obviamente que no haya respondido a tratamiento antibiótico de ningún tipo. Y cuando tengan estos, ¿no? Mala evolución clínica, isquemia intestinal, síndrome compartimental agudo y síndrome compartimental intraabdominal también, oclusión o estenosis biliar. Pero lo importante es la primera que se mencionó. Y este es el drenaje de las necrosis incluso que se puede hacer. Y se puede hacer también quirúrgicamente. Muy bien. Eso es en conclusión lo que se ve en pancreatitis aguda. Como verán, hay muchas cosas bastante nuevas en esto. Y hay cosas que tienen que recordarlos bastante bien.